Muy buenas tardes, estimados cibernautas que nos siguen desde las distintas multiplataformas digitales, satelitales. De la misma manera, muy buenas tardes a todos los radioyentes que nos siguen a través de esta prestigiosa institución de radiodifusión, Radio Moderna, Radio Papá 930 AM. Aquí muy contentos en este sexto programa del año 2025, que el día de hoy se encuentra engalanado con la ex procuradora general antidrogas, que en su momento fue la zarina antidrogas. Ella es la doctora Sonia Raquel Medina Calvo. Doctora, un gusto tenerla en este programa, un gusto poder compartir con usted los micrófonos de este humilde programa. Ella fue directora de la Dirección General contra el Crimen Organizado, procuradora pública especializada en tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y pérdida de dominio, magistrada de la Corte Superior de Justicia de Lima, y fue directora de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y para nosotros es un gusto poder tenerla en este espacio, doctora, como lo vuelvo a decir. Qué gusto tenerla a usted. Bienvenida al programa. Gracias, buenas tardes por la invitación. Y sí, una cosita para solamente aclarar. El cargo que yo sostuve por más de 20 años fue procuradora especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas. Claro, usted fue una institución dentro de la Procuraduría, doctora. Gracias por ello, por considerarlo así. Bueno, sí, fueron 21 años de arduo trabajo. Gracias, doctora. Doctor, su palabra de bienvenida, por favor. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a nuestros cibernautas, a nuestros radioyentes, una vez más. Con la bendición de Dios, estamos aquí de traer los micrófonos en este programa Las Puertas de la Justicia, acompañados de la doctora Sonia Raquel Medina Calvo, a quien en lo personal le guardo un gran afecto, un gran cariño por tener una relación no solamente amical, sino también haber sido parte de su equipo. Y es un honor que nos acompañe el día de hoy en este programa. Doctor Marco Lascuaga, su palabra de bienvenida, por favor. Muy buenas tardes con todos nuestros radioyentes y nuestros cibernautas que nos acompañan cada semana, y también volver a indicarles que nos encontramos con una eminencia en lo que es la investigación del delito de tráfico ilícito de drogas, y por el cargo que usted ostentó durante 20 años, que creo que es digno de elogiar, y siempre estuvo del lado de la ley y del Estado. Creo que el día de hoy va a ser una gran entrevista en la cual usted nos va a conocer todas sus experiencias, y también académicamente con algunas preguntas que le hagamos de manera jurídica. Gracias, doctora. Así es. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo a nuestro correo electrónico laspuertasdelaJusticiaPerú@gmail, que nos solicitan que toquemos algunos temas en especial, y es motivo por el cual, pues debido a los múltiples correos que hemos estado recibiendo, vamos a tocar el tema acerca de, en primer lugar, el USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y también vamos a tocar acerca de un punto que es bastante importante, que son las funciones, obligaciones y prohibiciones de los procuradores del Estado. Bueno, y para eso nuestra invitada nos va a ilustrar académicamente con sus sabias palabras. Doctora, Con mucho gusto. Vamos a empezar con el tema del USAID. Exactamente, ¿nos puedes explicar qué es el USAID y cuáles son sus funciones y qué tiene que ver las implicancias aquí en el Perú? Sí, cómo no. Bueno, empecemos por dar el significado de lo que es el organismo, la entidad de USAID, que son las siglas, ¿no?, de la Agencia para el Desarrollo Internacional, ¿no? Y bueno, las siglas es USAID en inglés. Entonces, este organismo es eminentemente independiente, y muchos se preguntarán por qué digo que es independiente. Porque fue un organismo creado por el Congreso, ¿no?, de los Estados Unidos en la época gubernamental de John F. Kennedy. Estamos hablando de muchas décadas, porque se constituyó en el año 1961. Entonces, eso ya nos refrenda, ¿no?, la capacidad de esta institución hasta la fecha, ya son muchas décadas,
Y sobre todo creo que es muy importante conocer cuál fue, digamos, las intenciones o las razones que tuvo Kennedy, ¿no?, en esa época, y todo el mundo reconoce que el presidente Kennedy tenía ese espíritu humanitario. La institución en su creación fue eminentemente por razones humanitarias. Dentro de esas razones humanitarias se brindaba el apoyo, o como que lo brinda hasta ahora, ¿no? Y digo todavía en presente porque estamos solamente con 90 días de recesión en este tema, y haremos votos para que se continúe por la paz del mundo, porque USAID presta un apoyo a más de 100 países en el mundo, y países que lo han necesitado en sus diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de ayuda humanitaria, qué duda cabe que el mejor ejemplo es el apoyo a Haití, ¿no?, donde es un país en el que impera, ¿no?, la pobreza extrema, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que ahí está reflejada la ayuda humanitaria, además de en el resto de los países también es preponderantemente la entidad presta apoyos en materia de salud, educación. En salud lo voy a comentar más adelante, por qué llegamos, ¿no?, nosotros a recibir el apoyo, ¿no?, con respecto al delito de tráfico ilícito de drogas. Pero salud, Perú ha sido muy, digamos, uno de los países en que en diferentes gobiernos ha recibido mucho apoyo. Estamos hablando desde la época, inclusive desde Velasco, ¿no? Velasco, Morales Bermúdez, ha seguido el APRA, y así en todos los gobiernos que hemos tenido, hasta el de Fujimori, que ahí también voy a tener alguna crítica de mi parte, es estrictamente personal, ¿no? Es una evaluación que hago. Entonces allí está el apoyo. Ha sido latente hasta este enero, que bueno, entra el segundo periodo de gobierno del presidente Trump, y ha decidido que esos capitales, que no es poca cosa en el mundo, si hablamos de porcentajes o de montos globales, estamos hablando que solamente estaba destinado para el 2025 en América Latina un poco más de 2.200 millones, $1.000 millones. Entonces estamos hablando que es un monto dinerario muy considerable, ¿no es cierto?, en este caso para Latinoamérica. Está en pendiente en este momento, estaría en pendiente, ¿no?, ese monto de apoyo, y bueno, y vuelvo a repetir que ese monto de apoyo es para diferentes áreas. Generalmente acá lo hemos recibido para materias de educación, como dije, en materias de la protección al medio ambiente, ¿no?, la educación rural, lo hemos recibido para también el apoyo a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que los millones estaban por lo menos bien puestos, en tanto y en cuanto esto se reflejaba en una producción de este apoyo, ¿no es cierto? Tipo políticas públicas, por decirlo de alguna manera. Al margen, claro, es decir, las políticas públicas tienen que estar de la mano, ¿no?, las que son realmente sería la columna vertebral de un Estado, ¿no es cierto? Claro, porque las políticas públicas son del Estado, y este dinero era administrado por privados justamente para suplir las carencias del Estado, la ausencia del Estado en esos temas, ¿no? Más que todo, digamos, la ausencia del Estado, claro, en preponderancia, y después las carencias también de recursos que hay para solventar esas necesidades como Estado. ¿Qué duda cabe? Una de ellas es salud y educación, que hasta ahora inclusive
venimos padeciendo con esos rubros, ¿no? Lo que se ve de que dentro de las declaraciones que ha tenido el presidente Trump, dice que mayormente ese apoyo realmente no llegaba como debería ser, sino que era utilizado para otros fines, más que todo fines políticos o de ONG, o para atacar siempre al Estado. O ideológicos también. Pero también tenemos que indicar que también el USAID mayormente que su apoyo era económico, o es que era mediante, como que dice, para salud con medicinas, sí, ¿no? Sí. Era dineraria, como para la lucha antidrogas era darle, ¿no? Como quien dice, una logística, ¿no? Darle avionetas, darle lanchas, darle vehículos, es decir, era como quien dice, como una mercadería, o era pecuniariamente. A ver, de lo que se conoce y de lo que yo le puedo decir como testigo de excepción del apoyo norteamericano, ha sido en todo extremo, ha sido, digamos, integral, dinerario, logístico, recursos humanos, ¿no? Y educación. ¿En qué medida la educación? Capacitación, ¿no? Entonces yo creo que por ahí lo califico de integral. Ahora, a una observación que se hace de por qué Trump habría decidido recesar, digamos, por 90 días este apoyo en el mundo, porque no solamente es Perú, es el mundo. Tengo una lectura de eso, ¿no? A ver, yo creo que cada gobierno, por la soberanía que tiene, cada país, por ser soberano, y cada gobierno que tiene llega con unas propias estructuras de trabajo, él tiene todo el derecho y la razón del mundo de decir esto se apoya o esto no se apoya, y por qué no se apoya. Entonces, el por qué no se apoya, que creería que no es, digamos, por lo que ahora se comenta, que se le ha dado plata a las ONGs y que éstas han hecho mal uso, o que de repente ha habido el apoyo a la hora tan comentada y digamos, vertiginosas ponencias que hay con respecto al asunto del género, ¿no? Entonces, consideraría de mi parte que está haciendo uso de su derecho el presidente de decir estos capitales primero se justifiquen cómo han sido usados, ¿no? Para luego después decir va a seguir un apoyo o simplemente aquí queda. Entonces, en el mundo creo, por lo menos hablo por el Perú, ¿no? Por el Perú. O también cuando hemos visto cuando ha salido de lo de la declaración de Trump de suspender, se habló uno punto que hemos hablado, ¿no? Como quien dice que se hablaba una mala utilización al dinero, pero aquí en el Perú también lo que se vio era lo principal, dijeron, contra el narcotráfico, ¿no? Es decir, lo pusieron como el punto central, no pusieron salud ni educación, el narcotráfico. A quitar ese apoyo ya no va a haber lo que se llama el CORA, ¿no? Que era la reducción de los cultivos, de los retos agrícolas, y el apoyo en sí al Estado para poder contrarrestar el narcotráfico, lo que dan como un indicativo que como en el Perú no hay esa inversión, ese dinero que ya no lo van a dar, va a perjudicar a la lucha antidrogas. Claro, eso es lo que se está pensando en este momento, ¿no? Eso es lo que se está pensando. Pero ahí, mire, también tengo yo una lectura desde mi experiencia también personal y funcional, es que, a ver, cuando hace un momento le decía de que el apoyo de USAID ha sido casi integral a través de programas, y también dije que, por ejemplo, ellos han apoyado mucho la salud. No olvidemos que en Perú tenemos como delito, ¿no? Como bien jurídico, la salud pública. Y quien vulnera la salud pública es el tráfico ilícito de drogas, ¿sí? Si nos adentramos a qué es el tráfico de drogas, nos vamos a demorar mucho. Pero siendo el bien jurídico protegido por políticas públicas, la salud pública, ahí estamos entrando ya en el apoyo de salud.
en específico, en un apoyo general, ¿no? En un apoyo específico, definitivamente es el tráfico ilícito de drogas. ¿Y de qué manera yo he podido observar cuál ha sido el apoyo del gobierno americano, ¿no? Ha sido justo en eso, de manera dineraria. ¿Para qué? Para mencionar lo más próximo que tenemos, es el programa especial CORA, que es el que se encarga de la erradicación de la hoja de coca. ¿Por qué la hoja de coca? Todos dirán, y no porque de repente otra planta. ¿Por qué? Porque la hoja de coca, como bien sabemos, es la materia prima para la elaboración de la droga, ¿no es cierto? De ahí viene también, uno de los apoyos también han salido a la SUNAT. ¿Para qué? Para llevar una mejor política de control con respecto a los insumos químicos, ¿no? El otro apoyo logístico. Con relación a los insumos químicos, al haberle dado a la SUNAT, yo pienso que no está cumpliendo con el objetivo. Esa es otra materia. Porque eso que los ellos han y asumido ha sido por una cuestión netamente empresarial, porque en sí que no se cumple con el objetivo. A ver, de repente, no, también yo tengo una lectura de eso. La política está ahí, ¿no es cierto? La SUNAT del apoyo. El que la SUNAT hasta este momento no haya tenido la debida diligencia o no tiene la debida diligencia para un control de insumos químicos es otra cosa, que no es culpa de USAID. Correcto. ¿No? Claro. Y no es culpa tampoco de los demás actores, como decir, por ejemplo... Cuando yo he hecho mención a eso, no es porque ha habido una cuestión con el USAID, sino ya ha sido un esto netamente de gobierno, al tratar de apoyar a el empresariado y sacar de ese control a quién, al ente directo, ¿no? Que era la Policía Nacional, por la Dirección Nacional Antidroga, que tenía grandes de fruto, porque le dieron otro tipo de concepción, ¿no? Claro, podría haber sido eso, ¿no? Pero... Ahora, una pregunta, de acuerdo a todo lo que viene sucediendo desde la toma de la presidencia del presidente Trump el 10 de enero, ¿usted cree que USAID, después de los 90 días que le ha dado esa pequeña recesión, 3 meses, ya tiene las horas contadas? ¿Y eso podría afectar aquí en el narcotráfico, en la lucha con el narcotráfico? Ahí iba a decantar hace un momento, pero bueno, siendo la pregunta directa, hasta ahora, ¿no? Hemos venido gozando, digamos, de esa ayuda monetaria. Yo dije del programa nacional, del programa especial CORA, y en el programa especial CORA, ¿en qué se invierte? Se invierte en logística, ¿no? Porque no es fácil la erradicación de la hoja de coca. Como bien sabemos, en el Perú en este momento estamos infestados, ¿no?, de plantaciones de coca. Tenemos una vertiente del Braen, ¿no es cierto? Braen Mantaro. Y estamos regresando al Guayaga. Porque se había ganado la lucha en el Guayaga con los cultivos alternativos, pero nuevamente nuevamente se está implantando la hoja de coca en esa zona. Pero lamentablemente sí, en algún momento eso es otro de los apoyos que ha sido sobre el desarrollo de los cultivos alternativos, para un poco ayudar al agricultor cocalero, que ya no se ocupe de sembrar coca, sino se por productos, que en este caso fue cacao, café, y de ello hemos tenido también ya varios índices de producción. Entonces, y el otro apoyo también ha sido el tema de logístico, como le digo, para adentrarse a erradicar, y yo también soy testigo de excepción porque he ido, ¿no?, a la erradicación de hojas de coca, es la logística en los helicópteros aerotransportados, no son de la Policía Nacional ni son de Perú, son del gobierno americano, ¿no es cierto? El personal IDEN. Pero hay que tener en cuenta de que en los Estados Unidos acá tiene varias agencias que apoyan también contra el terrorismo, ¿no?, contra el narcotráfico, que digan, ¿no? Tenemos a la DEA, que también contribuyen con un dinero. Quizá pueda hacer de que parte de ese dinero de los si es que ya quisieran eliminarla, quizás pasar para ese tipo de agencia y puedan también contribuir para lo que es combatir el narcotráfico.
Bueno, la DEA más que todo está dirigida para lo que ya hemos comentado, como para la producción netamente, ¿no? Y la DEA, que también lo conozco, ¿no? Ha solventado casi los grandes casos por narcotráfico, y creo que no me va a dejar mentir acá el doctor Ríos. Estuvimos en Aguaitía, en Pucallpa una Exacto. vez, ¿no? Por ese tema, con el apoyo de la DEA. Así es. No recuerdo no era el caso Perseo, era otro caso que había. El caso Atalaya. Sí, el caso de Atalaya que estuvimos. El caso Atalaya, el caso Perseo, claro. Innumerables casos realmente, ¿no? Tenemos muy buen, digamos, un bagaje de casos en la que la Procuraduría nos cupo el honor de participar en eso. Intervenía directamente, cosa que doctora, hoy ya no se hace. Pero cuando hablamos también sobre la cual también podemos indicar que puede haber una desvirtualización del uso de la coca ancestral. De la hoja de coca. La hoja de coca no ha sido utilizada como mecanismo para justificar la no erradicación. O sea, la hoja sagrada, la tierra. De ellos hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? Bajo el espectro de quién lo hace. ¿De quién lo hace? Eso del análisis de que no radiquemos la coca, lo volvió a Castillo, ¿no? Al gobierno de Castillo, a través inclusive del ente rector que puso de vida, que fue el doctor Soberón, más el Congreso, y bueno, eso fue lamentable, pues, ¿no? Doctora, no sé si nos permite, pacto social. Sí, no sé si nos permite unos comerciales, por favor. Con mucho gusto. Adelante. Sí. Radio Moderna brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más información, repito el teléfono. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510, 953-558-510. ¿Usted tenía una pregunta hacia la autora? Por favor. Sí, claro, como se comentó hace un momento, tuvimos el honor de participar, de trabajar con la doctora Sonia Medina, no solamente en la denominada Procuraduría Especializada en lucha contra el tráfico ilícito de drogas, sino también en lo que era la pérdida de dominio en su momento, que actualmente se ha convertido en extinción de dominio, ¿no? Más o menos para que el público oyente nos pueda entender de qué se trata el tema, ¿no? Muchos, y acá termino, muchos dicen que el error no crea derecho y la extinción de dominio se basa en un principio parecido. El delito tampoco crea derechos, ¿no? ¿Qué le podría decir a nuestros radioyentes? ¿Qué es la extinción de dominio? Bueno, es un tema muy aparte del que estábamos comentando. Sin embargo, lo que le puedo decir es en sus inicios se creó la pérdida de dominio, una norma, y luego fue cambiado el nombre a extinción de dominio, ¿no? Ahora, ¿qué esa norma qué ha significado o qué significa en este momento? Es una herramienta legal, ¿no?, para combatir los capitales ilícitos,
¿no? Los patrimonios ilícitos que amasan las organizaciones criminales, entre ellas, qué duda cabe, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, tráfico de armas, y bueno, todo el capítulo que tenemos con respecto a los delitos que encierra la gama de crimen organizado. Entonces, esta herramienta la hemos considerado porque la Procuraduría a mi cargo también tuvo esto como competencia. ¿Y qué significado? Es justamente eso, afectar los patrimonios mal habidos del crimen organizado o las organizaciones criminales. Doctora, pero tenía que una situación, pero ahí se ha invertido la carga de la prueba. Se ha invertido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá, realmente, al que le imputan, él tiene que demostrar que él no es culpable. Entonces, esa inversión, porque si bien es cierto para el Estado, es bueno, ¿no? Pero también no se puede aplicar a todo de manera discriminada. Es por eso que leyendo también que la Defensoría del Pueblo ha presentado ciertas modificaciones, creo que está bien. Lo único nomás es que al invertirse la carga de la prueba es un poquito difícil, teniendo que el procedimiento es bien chico. Sí, recogiendo eso más aún cuando el Perú tiene economías informales, ¿no? Claro. ¿Cuál es la línea entre la informalidad y la criminalidad, ¿no? Y bien, ya que toca ese tema, bien sabemos que el 80% de la economía es informal en el Perú, ¿no? Pero tendría que decir algo con respecto a la norma misma. Vuelvo a repetir, se propugnó esta norma y me precio de haber sido también parte de esa institución. Entonces, ¿por qué es que se crea esto? ¿Y por qué usted dice sobre esta norma y la inversión de la carga de la prueba? Una norma tiene sus propios objetivos, tiene sus propios principios y tiene sus propios canales y causales por el que se crean, ¿no es cierto? Entonces, una de estas normas sí es especial, no nos olvidemos que es una norma especial. Y esta carga de la prueba o la extinción de dominio no va contra la persona. Yo no lo puedo declarar culpable a él, porque no ha cometido delito. Yo me estoy yendo con la extinción de dominio, nos vamos sobre la cosa mala vida, la cosa adquirida sin un justo título, ¿ok? De esa manera, la persona que es el titular, que dice ser el titular de ese bien, está bien, pues, es el titular, pero ¿cómo lo obtuviste? Es igual que en el lavado de activos, no es el hecho solamente de que yo lo tengo y sí, pues lo adquirí porque lo compré, el edificio de la esquina yo lo compré, lo mandé a edificar. Lo que me tienes que decir es cómo. Sí, pero obtuviste tú esos patrimonios para hacer ese edificio. Para no ir más de una manera más profunda y así escueta, sí, pues, pero yo pienso que el ente que lo pide se supone que ha hecho una investigación previa y profunda. Por supuesto. De esa investigación previa y profunda se determina la ilicitud. Pero no me vas a aprender porque fue un edificio, yo te digo que tú tienes, ven y demuéstrame cómo fue que lo compraste. Eso ya sería una cosa mínima, pero como usted dijo, solamente se le ha hecho para que académicamente nos pueda indicar de la pérdida y que pasó a la... bueno, solamente fue el nomen juris, ¿eh? Porque doctora, una pregunta aquí es bastante importante. Mire, este año es un año preelectoral, ¿no? Uh-huh. ¿Usted cree que los partidos, en este caso, tanto el narcotráfico, así como la minería ilegal, estén financiando algunos partidos políticos o lo han hecho en su debido momento? O sea, esto es bastante peligroso y usted no puede fomentar referente a ello. Claro que sí. También le podría decir con un poco de aserción de mi parte, que hace mucho tiempo, no solamente digamos esto, cada elección siempre hemos tenido la contaminación de capitales ilícitos. Ahí viene también el combatir esas situaciones, ¿no? Tenemos, y lo hemos tenido, partidos políticos, hay casos muy mediáticos inclusive,
que se están ventilando en este momento, lo hemos tenido movimientos políticos, ¿no? Si es que se les puede llamar movimientos políticos, o simplemente organizaciones que con lo que creen llegar, ¿no? Ese es el delito. O sea, yo tengo el poder económico, lo amaso en función a, digamos, a hechos ilícitos. Entonces, yo como Estado, ¿no? En sentido figurativo, ¿no? Yo como Estado tengo que combatir eso. Entonces, esos capitales ilícitos están siendo en este momento una inyección o un combustible, ¿ya? Para que con ese poder económico, esos partidos o esos movimientos políticos en este momento lleguen a tener poder político o una voz política. Entonces, y de eso lo vemos, tenemos muchos ejemplos que podríamos poner, ¿no? Entonces no es ninguna novedad que sean financiados estos partidos o estos movimientos políticos u organizaciones, llámesele como se le llame, por capitales sucios o capitales enteramente ilícitos. Y justamente el dueño de ese capital es el que alcanza voz política, pues, y está en el Congreso, o es un funcionario público, o está en diversas actuaciones del propio Estado. Entonces yo creo que se trata no solamente de decir, sí, pues, ¿qué hacemos con el tema, no? Ya pues vamos a combatirlo, que es lo que nos toca por hacer. Sí, justamente los congresistas dicen que no tienen mandato imperativo, no obedecen a nadie, pero cuando son financiados por estas economías ilegales se someten justamente a sus mandatarios, y eso es justamente lo que estamos viendo en la actualidad. La pregunta es, usted como procuradora, ¿cómo ve el papel de la Procuraduría General del Estado en los últimos años frente a este tipo de desnaturalización del derecho, de la persecución del delito, del ataque contra la criminalidad organizada? ¿Cómo ha visto el papel de la Procuraduría? Bueno, ¿cómo la veo actualmente? ¿Sí? Por favor. A ver, para empezar tendríamos que centrarnos qué cosa es la Procuraduría General del Estado, ¿no es cierto? Es el ente rector, ¿no? Justamente del ejercicio de la defensa de los intereses, derechos del Estado peruano en diferentes materias. En este momento hay una norma que la rige, que es el decreto legislativo 1326, en que justamente el objeto de esta norma es el que, digamos, la Procuraduría General del Estado, que a la dación de la 1326 se reestructura el sistema administrativo del sistema de defensa. ¿Quiénes se involucran todo este sistema de defensa? Y se crea la Procuraduría General del Estado, ¿no es cierto? ¿Y quiénes la integran? La integran todos los procuradores públicos, ¿no? Nacionales, supranacionales, los regionales y locales. Dentro de los nacionales está lo que es el grueso de procuradores públicos sectoriales. Cada ministerio tiene un procurador público, ¿no? A su vez también hay procuradurías especializadas, y esas procuradurías especializadas en este momento notorias son tráfico ilícito de drogas, bueno, o por lo menos lo fue hasta el 23, la Procuraduría de Terrorismo, la Procuraduría de Anticorrupción, ¿no? Y la otra es de lavado de activos. Esas son las procuradurías especializadas, ¿no? Y hay una más que es la de orden público, que ve también lo que es crimen organizado, que es otro tema que a mi entender nunca debió de ser creada, porque para eso ya existen las 4 procuradurías anteriores mencionadas. Pero bueno, a la pregunta, ¿no? Ya un poco haciéndole saber a qué Usted ahorita acaba de explicar que la Procuraduría es el ente rector de la defensa del Estado en juicio, que en algunos casos vendría a ser también el combate contra el crimen organizado,
contra claro, la criminalidad corporativa que le dicen ahora, de cuello blanco, cuello por decirlo, ¿no? Saco y corbata, no solamente a los destructores, a los injertos, al monstruo, sino también a empresas grandes como Odebrecht, OAS, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es que digamos la PG, que así la llamamos en siglas, Procuraduría General del Estado, tiene por objeto, ¿no? Tiene sus objetos, tiene sus alcances y tiene su ámbito de acción, etc. Entonces, dentro de ese ámbito de acción que se tiene, es justamente ahí es lo que mencionaba, cuántas procuradurías existen, ¿no? Y a su vez, cada procuraduría pública tiene sus propios principios que las rige el Decreto Legislativo 1326. Y bueno, y para mí, de las 13 o 14 que señala la ley, yo preponderantemente diría que las más válidas son 4 o 5, ¿no? Entre las 4 y 5 es la especialidad que usted menciona. La especialidad, ¿por qué existe tráfico ilícito de drogas? Porque es una especialidad. ¿Por qué existe lavado de activos? Porque es otra especialidad, y así sucesivamente, ¿no? Y ese procurador público que está a cargo de estas procuradurías especializadas anticorrupción, hoy por hoy es la BDEF prácticamente, ¿no es cierto? Por toda la problemática de corrupción nacional transversal que tenemos en el país, ¿no? Entonces, eso ha generado que hoy día se pondere mucho esa Procuraduría Anticorrupción. De igual manera, el programa de tráfico ilícito de drogas sigue latente. Entonces, por lo menos yo respondo hasta cuando salí de la Procuraduría, que fue el año 23, ¿no? Era una Procuraduría, y digo era, una Procuraduría, un ente, digamos, un ente que luchaba muy frontalmente contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos y extinción de dominio, por ser sus 3 competencias. Hoy por hoy desconozco, o sí, de repente, de alguna manera conozco el proseguir de la Procuraduría. Definitivamente no fue antes del año 23, ¿no? Entonces, yo creo que el procurador público de las especializadas tiene, como cualquier otro procurador público, tiene que mantener principios, y uno de los principios es la eficiencia, ¿no? Es el liderazgo, es el compromiso que se tenga para con el ente que le encarga la defensa del Estado, porque yo creo que siempre lo he dicho, ¿no? En voz pública y privada, el ser procurador público es un privilegio, ¿no? Que un abogado alcanza o tiene, o la vida lo puso ahí, la oportunidad, y le deparó que fuese el procurador público. Es un privilegio defender al Estado peruano, porque yo no estoy defendiendo a cualquiera, sino a los 33, o ahorita creo que ya vamos más de 34 millones de peruanos, ¿no? Eso Doctora, es lo que significa la defensa. ¿Usted cree que ahorita la Procuraduría esté cumpliendo realmente con su rol? Seguimos con lo de Odebrecht. ¿Cree que la Procuraduría ha cumplido con su función? Porque han habido acuerdos que firmó la misma Procuraduría, en que todo el mundo dice que no la debió haber firmado. ¿Pudo y haber hecho eso? ¿Qué nos puede usted indicar? A ver, yo le podría comentar desde el punto de vista personal, en qué modo, ¿no? Hace un momento dije, cada procuraduría es un universo de cosas, ¿no? Si yo le tengo que decir, ¿alguna vez pedí consejos para resolver tal o cual cosa? Por supuesto que sí. Pero también el procurador público tiene la suficiente solvencia para crear uniformidad en su procuraduría, para crear eficiencia, para crear gestión, para crear una serie de cosas. Entonces, al procurador público no le está vedado el tener que observar algo cuando está mal. Yo no le podría decir sobre ese acuerdo si en ese momento estuvo bien o mal. Ahora se tejen un montón de cosas,
¿no? Entonces, pero sí creo que el procurador público, porque he participado en cientos de acuerdos, ¿no?, de colaboración eficaz, y justamente el procurador público lo que tiene que cuidar, ¿no?, es el derecho del Estado. Ahora, quien no lo hace es que asume consecuencias, ¿no? Entonces, pero sí, un procurador público tiene que velar por los derechos del Estado. Doctora, eso es lo que... pero en el caso específico de obras donde firman los acuerdos, ¿el procurador pudo haber hecho alguna observación o no firmarlo o no estar conforme? ¿O pedir una nulidad? Pudo, porque ahora se está, que es de voz populi, es que dicen fiscal, ¿no?, procurador, poder judicial. Entonces, ¿qué nos puede usted indicar ahí? Mire, lo volvería a repetir de que creo que no conozco los interiores, ¿no? Ahora sabemos que ya se ha hecho a la luz pública el acuerdo. Claro, tuvo que salir con una demanda de un locutor, un habeas data. Exacto. Entonces ya conocemos ahora recién el acuerdo, ¿no? Pero en su momento, de repente, para el procurador, porque ese acuerdo específicamente se ha dado para el caso Lavajato, ¿no es cierto?, para el caso de Odebrecht. En su momento, entre fiscal y el procurador, y en todo caso la parte imputada, entran en un acuerdo. El acuerdo es netamente, el acuerdo penal es entre fiscal e imputado. La parte civil es justamente para velar por los intereses del Estado peruano. El resarcimiento del daño. Exactamente, el resarcimiento del daño patrimonial. Entonces, supongo que en ese momento de firmarse el acuerdo por los 640 millones que iban a pagar, posiblemente habría estado para ellos, habría significado esto bien para el Estado peruano. Ahora, recién se sabe, por los que se conoce del acuerdo, los entremeses que ha tenido, ¿no? Y entonces recién merece un análisis que si fue bueno o fue malo. Siempre ese acuerdo va a estar en la polémica. Quizás nosotros podemos dar nuestra humilde opinión, pero para efecto de que nuestros radioyentes puedan conocer más de la Procuraduría, apelando a su conocimiento, a su experiencia, ¿nos podría explicar un poco cuáles son las funciones del procurador? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Qué es lo que defiende? Muchos dicen, no, el procurador tiene que apelar, el procurador tiene que pedir la mayor pena para el imputado. Y mucha gente desconoce cuál es verdaderamente la labor del procurador. No, sí, un poquito para ampliar la pregunta del doctor. No, nuestros radioyentes, nuestros cibernautas no son abogados, son algunos estudiantes de derecho, pero también no son ciudadanos. Pero como dice el doctor, ¿no?, algunos se confunden procurador con el fiscal. Entonces, sí, no sé si usted, para reforzar lo que le hizo la pregunta el doctor, podría refrendarnos sobre eso. En dos palabras, le voy a decir, por ejemplo, la gran diferencia que existe. Sí, es lamentable que todavía a hoy se confunda al procurador con el fiscal o al fiscal con el procurador. La figura, la institución no es la misma, definitivamente no, porque el fiscal es el funcionario público que defiende a la sociedad. Esa es la gran diferencia. Mientras que el procurador público es el funcionario que defiende los derechos e intereses del Estado peruano, o sea, el universo en macro. El fiscal defiende solo ese caso, o entre todos los casos que pueda tener como carga procesal. Ahora, las funciones, si me preguntan por las funciones, para el fiscal son las que están en la ley orgánica del Ministerio Público. Para el caso de los procuradores, la norma que la rige es el decreto legislativo 1326. Anteriormente hemos pasado por varias normas que no han diferido mucho, ¿no? Pero bueno, tenemos la vigente ahora. Entonces, las funciones preponderantes de un procurador público también están en la norma,
y volvemos a repetir y siempre lo haré en todo caso, es justo en un proceso, cualquiera que sea, civil, penal, constitucional, administrativo, tiene el papel relevante, ¿no?, de ejercer la defensa en favor del Estado, no de funcionario público, ni del privado, ni de nadie, exclusivamente el Estado peruano. Hace un momento decía, ¿quiénes conforman el Estado peruano? Ahora los 34 millones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que el procurador público ejerce también dentro de esas funciones? Le voy a hacer graficar en algo. Tenemos una mesa. Las 4 patas de una mesa son juez, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Procurador Público. ¿Ok? Esas son las 4 patas de la mesa. Entonces, siendo una de las patas de la mesa un procurador público que está en ejercicio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí tendríamos que adentrarnos por fases de un procedimiento. En la preliminar, el procurador público está ejercitado para entrar en la defensa desde la etapa preliminar, que es lo que no se hace ahora. Artículo 47 de la Constitución. Exacto. ¿Cuál es el mandato que tiene un procurador público? Efectivamente, es el artículo 47, tiene un mandato constitucional que no lo tiene cualquier otro funcionario, ¿no? Entonces, ahí viene el ejercicio preponderante que tiene que hacer el procurador público. Entonces, entre la defensa por fases, tiene que intervenir en la investigación preliminar, y usted no me dejará mentir, cuántas veces me ha podido ver por ahí. Hay una intervención policial en materia de drogas, la Procuraduría de Drogas estaba allí para micro, macro y procesos complejos. ¿Ya? Seguimos con la preliminar, pasamos a lo que hoy conocemos de acuerdo al Código Procesal Penal, la investigación preparatoria. También está el procurador. No digamos en ningún momento asumiendo el rol ni la función del fiscal, es muy diferente. Pero eso no le quita de ninguna manera a un procurador, y esto sí lo critico desde acá, que hoy por hoy no se ejerce de esa manera, cuando solamente entiendo que se está diciendo que el procurador público tiene que ir solamente por una reparación civil. No, señores, el procurador público no está para mendigar una reparación civil, está para ejercer la defensa en su integridad. Y eso, cuando digo ejercer la defensa en su integridad, es tener que ejercer la defensa en cada fase, preliminar, preparatoria, estamos en la intermedia, juicio oral. ¿Y qué hacemos hasta ahí? Es tratar de conseguir para el caso penal, ¿no?, o cualquiera que sea el proceso, y me remito, por ejemplo, de drogas, ¿no?, o el lavado de activos, está una condena. Si no tenemos condena, ¿por qué estiramos la mano para una reparación civil? ¿No es cierto? No es. Doctora, una pregunta, no sé si me permite. Doctora, yo he visto en algunos casos específicos en una audiencia en donde en un solo proceso, por un solo delito en el cual se estaban investigando, estaba un procurador de lavado de activos, otro procurador de extinción de dominio, otro procurador de corrupción de funcionarios. Entonces, entre los tres procuradores había una disputa, no, que yo voy a representar. Entonces, el mismo juzgado dijo, no, oye, para eso tiene que haber un orden. ¿Quién va a ser la persona quien represente? ¿Quién va a ser el procurador? Entonces, para ese caso específico, ¿hay una norma o hay algún un antecedente que pueda poner orden, valga la redundancia, referente a eso, como ha sucedido en ese caso? Sí, definitivamente sí lo hay. Ya, sí se ha dado muchas veces ese dislate, ¿no?, de la presencia o la representación de hay una disputa, varias procuradurías. Por ejemplo, para dirimir esto, a mí me ha tocado muchísimas veces, ¿no? Usted sabe que en el tráfico ilícito de drogas,
aparte del tráfico de drogas, se da muchos delitos conexos, ¿ya? Llámese para traficar, siempre lo he dicho y lo digo académicamente también, se mata, se lesiona, se falsifica, ¿no? Se corrompe. Ahí ya tenemos como 4 o 5 delitos, ¿ok? Entonces, cuando llega a una dirimencia de esta naturaleza, ahí, por ejemplo, podría entrar, ¿no? Podría entrar en un caso X de esta naturaleza, puede entrar el de tráfico ilícito de drogas, si hay armas de por medio, interviene la Procuraduría de Orden Público, ¿no? Si hay falsificación de documentos que sean en agravio del Estado, ¿no? Entra igualmente otro procurador y así puede darse la competencia de 4 o 5 procuradores. Entonces, ¿qué le corresponde en este caso? Se ha resuelto muchas veces porque lo vea el procurador público que ejerce la defensa del delito más grave, ¿no? Se ha dirimido de esa manera. O de otras es cuando el procurador público mismo se denota que es incompetente, entonces lo somete al ente rector, que es en este caso, hoy por hoy, es la Procuraduría General del Estado, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen un cuerpo que analiza el caso y el cuerpo legal analiza el caso y le dice la competencia le pertenece a tal procurador, que él es el que ejerza, ¿okay? Entonces sí hay una dirimencia y definitivamente lo dice el decreto legislativo 1326, como hay normas suplementarias también al respecto. Doctor Marco, ¿usted tiene una pregunta? Sí, mire, cuando he estado dentro de un proceso ya de juzgamiento, vemos la participación del procurador, pero cuando vemos la participación del procurador, a veces cuando le preguntan, solamente lo único que hace es la reproducción de lo que hace y el Ministerio Público, y lo segundo, que es lo que usted mismo dice, ¿no? Ven la reparación, y donde ponen énfasis es en la reparación, pero en la parte, ¿no?, de que se busca la condena para pedir esta reparación, su participación casi es mínima, porque no contribuye, no le dan más, porque es contribuir también dentro de una investigación para que el fiscal tenga más solidez, ¿no? Tenga más solidez o más elementos de convicción, ¿no?, que indiquen de que el imputado o el investigado se le encuentre una responsabilidad penal. Eso es por falta de profesionalismo o no asume bien su rol, pero eso es lo que se ve. Sí. En la práctica, eso es lo que se ve, porque en la práctica del procurador, no, sí, yo me enseño lo que dijo el fiscal con todos los extremos y sigue con lo mismo que dijo, y el fiscal, así esté mal, y dice, yo pido esto, y cuando uno pide, a veces dice, tú estás pidiendo tanto, pero no lo justificas tampoco. ¿Qué puede intentar? No, al respecto de eso sí, su observación es válida. No, lamentablemente hemos visto muchos casos de esos, pero también le diría algo de que hace un momento comentamos que la norma que nos rige es el 1326 y en sus artículos 3 o 4 se habla, creo, de los principios que debe manejar un procurador público, ¿no? ¿Y cuáles son esos principios preponderantes? Uno de ellos es la especialidad, el otro es el liderazgo que maneje sobre su propia función. O sea, los actos funcionarios de un procurador público tienen que regirse en función de esos principios. Y obviamente la meritocracia, porque un procurador público que has puesto, ¿no?, o que has designado y hoy están por concurso público, pero aún así ni siquiera satisfacen, ¿no? Y ahí viene la observación suya, como me imagino la de cientos de peruanos, ¿no?, es que el procurador público tiene que cumplir el papel que le corresponde. ¿Y qué quiero decir con esto? No es un convidado de piedra o simplemente el procurador está para estirar la mano de una reparación civil, lo dije hace un momento. Está para coadyuvar con todo el procedimiento, e inclusive la norma adjetiva procesal penal lo dice. Hay el artículo 102, si mal no recuerdo, 102, 104, 105, y te dicen cuál es la función. A partir del 100. Primero, del agraviado. ¿Ya? En un proceso nunca perdemos la calidad de agraviado. Y segundo, la de actor civil. Y como actor civil puedes actuar absolutamente todo.
Y cuando digo absolutamente todo, así como el fiscal tiene que prepararse para dar su teoría del caso, el procurador también tiene que expresar al momento de que se inicia el juicio, dar su teoría del caso. De acuerdo a esa teoría del caso, recién viene tu reparación civil. Porque yo, en un proceso X, primero se postula una reparación civil, que no es la definitiva. El segundo tramo de afianzar una reparación civil está en la etapa intermedia, al control de acusación, y después cuando vas a exponer en un juicio. Entonces, el papel no es pasivo el papel del procurador, y si ustedes ahora observan eso, desgraciadamente, de todo hay, ¿no? Y la eficiencia del procurador público se denota en un juicio, no más. Si no observa eso, entonces quiere decir que lamentablemente estamos muy mal en el sistema, pues. Perfecto, doctora. Ahí viene una pregunta poco para aterrizar el tema de la función del procurador del Estado. Ya se ha establecido de que el procurador es el abogado del Estado. Así es. Defiende al Estado como intelequia, no defiende a los funcionarios públicos. ¿No? Porque, ¿por qué no defiende a los funcionarios públicos y por qué sí al Estado? ¿Nos podría explicar eso? Si existe conflicto de intereses, si la individualidad está por debajo de la entelequia de lo que es el Estado, porque en algunos casos se ha dado situaciones en que las propias instituciones públicas emplazan al procurador público a defender a tal o cual funcionario de la alta dirección, por decirlo de alguna forma. ¿Eso constituiría peculado de uso o solamente una neta falta administrativa? Yo creo que de todo un poco, porque si se trata de tener que identificar cuál es tu función, definitivamente al decir el Estado peruano, si bien es cierto un funcionario involucra al Estado peruano, pero no es el papel real del procurador público. Él defiende al ente del Estado, no a la persona que de alguna manera está inmerso en una irregularidad o un delito. Correcto. Entonces yo creo que por ahí es lo primero que tienes que diferenciar, ¿no? Y que la ley no te lo permite, porque realmente sí habría un conflicto de intereses. Y para abundar un poco más, también estaría cometiendo un delito. Peculado de uso. Así es. Entonces yo creo que eso está muy definido. Doctora, para agradecerle, mire, este tiempo se ha ido, pero prácticamente veloz en esta amena conversación, ¿no? Académica, altamente académica como usted. Y yo le diría, en primer lugar, ¿qué le motivó a usted a estudiar la carrera del Derecho? Si podría comunicar referente a eso. Bueno, es un poco... a ver, yo quise ser médico. Medicina carrera, humana. Claro. Quise ser médico, siempre, desde muy pequeña. Pero lamentablemente no me ayudaban mucho los números. En los primeros ciclos te piden bastante. Sí, no me ayudó mucho los números. Es decir, las matemáticas, casi desde el colegio, ¿no? Pues siempre he querido ser médico, pero ya me di cuenta terminando la secundaria, entré también muy joven a la universidad, casi entre los 15 y 16 años nomás, entonces como que no se tiene todavía una perspectiva de vida con qué carrera te vas a desarrollar más adelante. Claro. Pero mi vocación era ser médico. Pero bueno, y también me incliné por el derecho porque mi padre me dijo una vez, yo quiero que seas como mi padre o como tu abuelo, me dijo. ¿Y qué cosa fue mi abuelo? Fue juez, ¿no? Entonces por ahí nació la inclinación. Dije, bueno, ¿y qué me lleva a ser juez? Estudiar derecho. Claro. Entonces es así como me involucro con la carrera, ¿no? En la Universidad San Martín de Porras. Y creo que no hice mal la carrera, y luego de allí me incliné por la vena judicial. También entro con prácticas desde estudiante de Derecho y empezó mi vena judicial. Como meritorio. Ejercí también la magistratura por muchos años, entonces creo que de alguna manera cumplí con la tarea. Ya tiene una carrera sólida ya. ¿Qué positivo, qué balance positivo hace usted en estos 20 años de procuradora antidrogas? Ya para terminar. Bueno, yo creo que
El haber estado 20 años en la Procuraduría, ¿no?, ha sido para mí un compromiso muy sagrado, porque el haber llegado allí previamente, yo en la magistratura no conocía a los procuradores, y ahí viene su observación, de muy pocos se conoce al procurador público, ¿no? Entonces, luego cuando tuve la suerte de que se me llamara para este cargo, entonces yo decía, vamos a ver qué hace un procurador público, pues, ¿no? Porque yo en el juzgado casi no lo conocía. Entonces, envolverme en ese papel fue bastante crítico al principio, ¿no? Porque no había esa mística del por qué estabas ahí. Entonces, la verdad que fue muy largo, ¿no? Un trajinar muy largo. Recién también cuando usted se inicia, los procuradores comenzaron a, como que dice, a ser vistos, ¿no? A Así ser, es. digamos, Así es. Doctora, ya que una cosita así simple, ¿no? Ya que usted habló, digo, no, mi vocación fue ser médico y todo. Pero después cuando ya usted ya ejerció lo que es el derecho y continuar con ese ímpetu, se pudo dar cuenta que realmente esa realmente era su vocación, no porque su padre fue que le dijo de que su abuelo era juez o porque usted vio como referencia, sino cuando ya usted asume el rol de abogado, asume un cargo de procurador. ¿No habrá hecho usted un análisis sí, claro, así y determinar claro, creo que esta que es mi carrera, que realmente determinante también, creo que y en toda carrera, ¿no?, es el espíritu con que lo hagas, con que lo profeses. Yo siempre, hasta hoy, yo digo, para mí es muy preponderante en la vida de un ser humano buscar la razón y buscar la justicia en buena ley. ¿Ya? Aunque ya usted Eso, estaba en un lado y ahora está en pero otro eso lado, no me quita ese espíritu, de ninguna manera. De reflexión, ¿no? Porque yo le digo, por esa misma ética, ¿no?, yo no voy a defender jamás a un narcotraficante. Claro. Doctora, disculpe, para terminar en este programa, ¿qué consejos le daría usted a los estudiantes del derecho, ¿no?, ahora que salen por las redes sociales, pues en las plataformas, ¿no?, que muchos utilizan, varios abogados pintorescos, variopintos que salen, ¿no? Hay uno que salió, que se hizo famoso tirando expedientes en los juzgados, señalando que los procesos tienen 3 instancias, señalando que el procesado tiene derecho a mentir, ¿no? Oh, sí. Ahora salió último diciendo que uno puede ser infiel pero no desleal, cosa que, pues, ¿no?, me parece un poco inmoral. Pero ¿qué consejo le daría usted a las personas a manera de despedida, ¿no?, refiriéndose a nuestros radioyentes, cibernautas que la están siguiendo en estos momentos? Bueno, yo creo que como en toda carrera y en la vida de un ser humano, tiene que manejarse con una deontología natural, claro, ¿no? Y entonces eso significa, y eso sí me dirijo para los, digamos, los colegas nuevos ahora, ¿no?, que recién están ejerciendo el derecho, ¿no?, y para los estudiantes sobre todo, que muchos de ellos lamentablemente hoy por hoy también, a la observación que usted hace de hay abogados y abogados, y justamente esos abogados son maestros en algunas universidades que en vez de ir a enseñar el derecho, ¿no?, lo están haciendo desde otro ángulo, ¿ya? Sí, demasiado. Entonces, y esos son los grandes críticos hoy, ¿no?, como que son los grandes referentes del derecho, ¿no? Sí, pues. Cosa que yo discrepo mucho de ello. Pero ¿qué cosa les podría decir a ellos? Que la formación del derecho es muy sagrada. El derecho no es una carrera mercantilista. No somos mercaderes, los abogados no somos mercaderes, que si así de alguna manera nos hemos convertido en ello hoy por hoy, ¿no? Creo que hemos faltado a toda ética personal, estamos faltando la ética personal, estamos faltando la ética pública con el que debe de actuar, ¿no?, un abogado. Entonces, me parece también
que para evitar todo eso, ahí repito, es la deontología que se maneje en cada universidad, ¿no? Porque si no hay eso y no se ve el compromiso que pueda tener un abogado de hacer la defensa de las causas justas, como dice, ¿no? Desde el primer abogado que hemos tenido en el Perú, entonces yo creo que estaríamos de más y solamente nos estamos dedicando al mercantilismo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Doctor, De déjame nada. su palabra de despedida, por favor. Muchas gracias a la doctora Sonia, No, de verdad que ha sido bastante aleccionador la Y conversación académico. que hemos tenido el día de hoy. Y nada, agradecerle una vez más su presencia, su deferencia, y sé que han quedado muchas cosas por decir y por preguntar. Esperemos que haya otra oportunidad para seguir conversando. De Muchas todas maneras, gracias. doctora, Muchas queremos gracias. una segunda invitación por parte de usted. Si me, Doctor Marco. si me permite 2 segundos. Por favor, adelante. No, es igual, le agradezco antes de las palabras del amigo, agradezco también esta invitación, agradezco el que también haya tribuna, ¿no? Para a veces decir lo que uno piensa y lo que uno siente. Yo he salido de una entidad en la que me he formado también, porque 20 años no es poca cosa, ¿no? También eso ha ayudado a la madurez personal, me ha ayudado a afianzarme en lo que es la carrera y que duda cabe el derecho, ¿no? Agradezco la invitación. Doctor Marco Doctora, Bencoa. yo también muy agradecido por su digna presencia, ha sido muy didáctica también, ha expresado lo que usted piensa, como usted dice, y este es un lugar donde no somos políticos, pero sí de todas las personas que tienen la digna presencia de estar en este programa, pueden dar sus opiniones con toda libertad, pero sin tinte político. Le agradezco por su digna presencia, espero que haya una nueva oportunidad de volverla a ver, porque ya la veo después de muchos años, solamente por la televisión últimamente, y a nuestros radio oyentes, mi agradecimiento por su apoyo de manera continua y semanal. Claro, Gracias. Y también un agradecimiento bastante especial, ¿no? A nuestro cuerpo técnico, José Ramírez, Hernán Otoya, Jorge Montenegro, saludos especiales al doctor Piero Lázaro, quien se viene recuperando de una cirugía. Doctor, un fuerte abrazo. Con su permiso, buenas tardes. Buenas tardes.